En Tiermes, una de las características principales que tiene este yacimiento es el aprovechamiento de la roca de la que está constituido el cerro para poder hacer las construcciones. Entonces, en esta zona del sur de la ciudad, que es la que está un poquito más alejada de los vientos del norte y que tiene más horas de sol, se encuentra uno de los conjuntos que reúne las mejores características para poder entender en qué consiste esta arquitectura de base rupestre, que es la que vamos a ver a lo largo de toda la visita alrededor del yacimiento. Esta parte del conjunto, en concreto, es una serie de habitaciones, en total 11, que fueron excavadas en la década de los 30 y de los 90 por los arqueólogos Lastaracena y posteriormente por José Luis Argente, y repiten un modelo constructivo que se duplica a ambos lados de las estructuras. Por un lado hay un nivel inferior de sótanos subterráneos, excavados en la roca, con varios metros de profundidad, y después hay dos planos superpuestos de habitaciones que están comunicados por dos escaleras. Una serie de características y de detalles que podemos ver excavados en la roca nos permiten recomponer un poquito cómo serían en origen estas estructuras. Por un lado, las líneas horizontales de agujeros excavados en la roca se corresponderían con los mechinales en los que irían encastradas las vigas para constituir los forjados de los pisos superiores o a veces las cubiertas, como ese pequeño resalte a dos aguas que veis ahí. Nos podemos acercar un poquito para ver en detalle esas estructuras. Uy, me caigo. Y acercándonos en detalle, sí que podemos ver algo que es bastante importante para entender la arquitectura rupestre en Tiermes, y es que las habitaciones y todas estas estructuras en principio estuvieron revocadas o revestidas con algún tipo de solución arquitectónica que hacía que la roca no estuviera vista dentro de las habitaciones. Bien, pues como estábamos diciendo, hay una serie de detalles que podemos ver aquí en esta zona del conjunto rupestre del sur que nos indica cómo algunas de estas paredes tenían en su día una serie de revestimientos parietales. Entonces, si nos acercamos a ver las paredes de algunas de estas habitaciones rupestres, podéis ver, acercaros, cómo hay algunas habitaciones que tienen dispuestas en sus paredes una serie de agujeritos, que lo que nos están indicando es que cuando estas habitaciones estaban siendo utilizadas, no era la roca lo que se veía dentro de las habitaciones, sino que todas tenían un revestimiento parietal, posiblemente cerámico, en otras ocasiones de mármol, que recubría las paredes. Por eso insistimos en que la arquitectura rupestre de Tiermes no es una arquitectura rupestre en sentido estricto, sino que es una arquitectura en base rupestre, pero que después mantenía otra serie de elementos arquitectónicos con los que se finalizaba la propia construcción. Podéis ver también, en la zona más baja, algunos de los sótanos que antes comentábamos, con el acceso a algunas habitaciones completamente excavadas en la roca, y las escaleras, que antes comentábamos también, con las que se articulan las dos alturas del conjunto. En este punto sí que es muy interesante poder ver la solución arquitectónica que se da para salvar estas dos alturas y cómo los apoyos para los peldaños están labrados en los laterales de los tabiques para poder dejar el paso de drenaje por el nivel inferior de las escaleras. En Tiermes uno de los grandes problemas que tiene toda la arquitectura en base rupestre es la evacuación de las humedades. Como toda la ladera va en ocasiones aportando humedades y siempre hay que intentar evitar que estén en contacto con las zonas de uso de piso. Vamos a subir por la escalera. Llegaríamos en este punto al segundo nivel de habitaciones. Podéis ver cómo conservan la planta excavada en la roca y en la parte posterior una calle, un callejón excavado en la roca también de manera rupestre que comunica y articula este espacio con el complejo termal que tenemos detrás, y un poquito más al fondo podéis observar cómo se puede distinguir la terraza sobre la que se encontraría el foro de la ciudad, la plaza pública de la ciudad de Tiermes. Podéis ver otro tipo de escaleras, también talladas en la roca, en este caso con los peldaños de piedra, no como los que veíamos anteriormente. Y la segunda escalera que divide el otro módulo de habitaciones similares a los que hemos visto antes. Desde aquí podéis ver uno de los sótanos que más profundidad alcanza en este punto. Si os acercáis y os aproximáis, podéis ver la altura de los distintos niveles
que se pueden ver por ese retalle que se observa en la pared. Y dentro de estas habitaciones es importante también reseñar cómo en algunas, cuando se hicieron las excavaciones en los años 90, se pudieron documentar algunos restos de pintura mural, de estucos y pinturas romanas adheridas a la misma roca. O sea que en origen estarían todas revestidas, o con placas cerámicas o posiblemente de mármol, como el ejemplo que hemos visto antes. Acercaros para ver esta otra habitación, o con pintura mural al más puro estilo romano. Podéis observar otra de las habitaciones, también tallada en la roca. Y uno de los datos más interesantes que nos aporta esta zona de las excavaciones es poder ver cómo la ciudad poco a poco va modificando su aspecto con el paso del tiempo. Entonces, en este área es muy interesante ver cómo una serie de edificios que deben de estar en utilización desde mediados del siglo I posiblemente hasta el siglo II, van perdiendo importancia a lo largo del tiempo y en época bajo imperial ya deben de estar con una función obsoleta. A partir de ese momento sabemos que en Tiermes se construye una muralla bajo imperial, y en esta zona, este gran lienzo que veis aquí en la parte frontal de estas estructuras rupestres se corresponde precisamente con esa muralla que tabica y tapia el edificio que ya no está en uso. Entonces es un detalle muy importante porque nos indica cómo en época bajo imperial la ciudad, que en momentos anteriores tenía una extensión mayor a la que en este momento se está amurallando, se reduce. Y se reduce amortizando algunas estructuras que sí que se habían estado usando en el momento previo. Posteriormente, esta zona ya quedaría exclusivamente destinada a un uso como un cementerio ocasional, porque en la parte exterior de la muralla también se han documentado algunos enterramientos que aparecen en esta zona.